Durante el mes de febrero, el registro de trabajadores afiliados al Seguro Social creció en 175,874 plazas, el segundo mayor aumento desde que se tiene registro. Vamos a platicar con el abogado especialista en materia laboral y socio de Littler. Él es Jorge Sales Boyoli. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Hola Darío, muy buenas tardes. Te saluda también Rogelio Varela. Jorge, buenas tardes. Rogelio, buenas tardes. Hola Jorge, Rogelio. ¿qué está pasando con la afiliación de los trabajadores al Seguro Social? Estamos hablando del segundo mayor aumento desde que se tiene registro. Sí, vamos a ver, es interesante y es un dato que no podemos regatear en ningún momento, pero sí es de justicia mencionar que pues estos datos aceptan muchas lecturas dependiendo cómo se lean. Un político mexicano decía que en México hay mentiritas, mentirotas y estadísticas, ¿verdad? Un poco en broma, un poco en serio. Lo que hay que decir es que este número de personas afiliadas en el IMSS solo refleja una pequeña parte del complejo rompecabezas del mercado laboral mexicano. La población económicamente activa en México es de 60 millones de personas, de tal suerte que estos 21 millones que tiene el Seguro Social, pues solo reflejan, para ser exactos, una tercera parte del mercado laboral mexicano. También mencionar que esta comparación tan, triunfalista que se hace en el comunicado del Seguro Social del día de hoy, en el boletín 103, lo que dice es que hay 21,600,000 personas afiliadas, pero al mes de diciembre del año pasado había 21,372,000, es decir, que se incrementó de diciembre a la fecha 300,000. Es mucho y es poco. La comparación triunfalista que hacen es comparando febrero contra febrero. Es el febrero en el que más personas ha habido. Yo reflexionaba que qué tan importante es estarnos comparando con otros febreros, y por un lado creo que es positivo porque habla de la economía y del mercado laboral, que es un poco cíclico, pero por otro lado también no es muy afortunado comparar con febrero porque han pasado muchas cosas en esos febreros, empezando por las pandemias. Lo que sí es cierto es que desde noviembre las afiliaciones al IMSS han ido creciendo, pero se cayeron en diciembre. Cerraron en 21,500,000 en noviembre y se cayeron 200,000 puestos de trabajo que no se han recuperado en diciembre. Entonces yo te diría que ni el paraíso prometido ni el infierno diagnosticado, ¿no? Sí, como tú dices, es un mosaico complejo, Jorge, el del tema laboral. Y de los datos del IMSS, ¿qué calidad de empleo es el que se está generando en la economía? Mira, ese es un muy buen punto, porque tenemos que pensar, por ejemplo, en el salario con el que se cotiza en el Seguro Social y cuántas de esas plazas son permanentes y cuántas de esas plazas son eventuales. Es de justicia decir que la mayoría de las plazas nuevas que se crearon, un 86% son permanentes, lo que habla de permanencia, valga la repetición, en el empleo, y eso abona a dar certeza jurídica a los trabajadores y certeza económica. Hablando del tema del salario, el salario promedio que se registra es de 523 pesos. Es un salario que está rondando, digamos, los nuevos montos del salario mínimo. Entonces también esto hay que mirarlo con cuidado. Yo creo que los dos grandes espejos, Rogelio, en los que se tiene que ver este número es comparar este dato contra el tamaño que tiene la informalidad y contra el tamaño que tiene la pobreza laboral, que siguen siendo los dos grandes talones de Aquiles del mercado laboral mexicano. Y por género y tipo de región, ¿dónde se están dando esos mayores crecimientos o tasas de crecimiento en el empleo? Es interesante el planteamiento. Por el lado de género, seguimos teniendo mayores afiliaciones en el régimen obligatorio. Recordar que el IMSS tiene un régimen obligatorio y uno voluntario. El voluntario se empieza a cocinar aparte por razones que platicaremos, pero en el obligatorio hay más hombres. Y por supuesto que la concentración de afiliaciones al Seguro Social son mayores en ciudades grandes, concretamente Ciudad de México, la ciudad de Guadalajara y Monterrey, donde hay una dinámica económica distinta que en las zonas rurales o agrícolas, o en el sur de la ciudad del país, donde
pues parece que México va creciendo a velocidades distintas, ¿no? Y entonces ahí es muy fácil comparar y encontrar una correlación entre bajas afiliaciones y pobreza laboral cuando se hace un desglose por estados. Lo que resulta interesante es el crecimiento que están teniendo algunos programas pilotos, y aquí juegan también las mujeres, especialmente cuando hablamos, por ejemplo, del programa piloto para incorporación de personas trabajadoras del hogar, donde hay una afiliación de 56,000 personas. Solo para mesurar, México tendría que generar 100,000 nuevos empleos formales cada mes, lo que se traduce en 1,200,000 empleos al año, que es lo que le daría, digamos, cabida o desfogue a todas las personas que egresan de las escuelas o de algún otro instituto demandando un empleo formal. Claro. A propósito de este programa piloto que mencionas, Jorge, de las trabajadoras domésticas, ¿ahí qué resultados se han dado a partir pues de este exhorto a las personas a que puedan afiliar a los trabajadores que tienen en sus casas? Pues mira, yo creo que el impacto siempre será positivo porque partimos de cero, Rogelio, ¿no? Partimos de que antes era la excepción a quien se le afiliaba, y hoy con la resolución que dio la Suprema Corte de Justicia hace algunos años, donde lo hizo obligatorio, y el IMSS le pidió a la Corte que les dejara echar a andar este plan piloto para prepararse a afiliar, yo creo que el dato es positivo. Insisto, son 56,000 personas al día de hoy, Rogelio, y México debe generar 100,000 empleos formales cada mes, y estos 56,000 es lo que se ha generado desde que este programa se echó a andar, y que tienen un salario promedio distinto al salario promedio de los 500 pesos que hablábamos en el régimen obligatorio. Aquí el salario promedio, Rogelio, está en 264 pesos. Entonces, creo yo que todavía le falta llegar a sus 10,000 pies a este programa, ¿no? Anuncios como este de Tesla y su instalación en Nuevo León, ¿qué mensaje mandan en términos de posibilidades de generar nuevas fuentes de trabajo formales, mejor remuneradas? Mira, yo dividiría la respuesta. Sin duda que manda un mensaje de generar nuevas fuentes de trabajo. A mí donde me queda la duda es en el tema de mejor remuneradas que tú acabas de mencionar. Y ahí vale la pena hablar de este concepto de pobreza laboral, donde es una situación en la que el ingreso laboral de un hogar no es suficiente para alimentar a todos sus miembros. Esto no quiere decir que estos hogares en pobreza laboral no se alimenten, sino que se alimentan a partir de ingresos no laborales, como remesas, transferencias o acceso a programas sociales. La pobreza laboral, como un porcentaje de la población nacional, conforme al último dato publicado, que es el del cuarto trimestre del 2022, es del 40% de la población, no de la población laboral, de la población en general. Yo lo que creo, Rogelio, y no soy el único que lo ve así, es que en México ningún trabajador que estuviera en el trabajo formal, sea en Tesla, sea en una maquiladora o donde estuviera, no tendría por qué ser pobre, le tendría que alcanzar para comer, ¿no? Entonces creo que ese es el reto, porque México se ha vuelto atractivo para la inversión sobre la base de salarios bajos y sobre la base de un sindicalismo un poco a modo, que son los dos grandes temas que ha tratado de combatir este gobierno. El segundo, pues con una reforma laboral que allí va, y el primero creo que sí es una asignatura pendiente, porque a pesar de estos brincos tan grandes que está dando el salario mínimo, el índice de pobreza laboral no mejora, no hay una correlación positiva en cuanto al crecimiento de salario mínimo versus índice de pobreza laboral, que se tendría que ir reduciendo. Así que ojalá los salarios con los que se contrate pues sean esos. México tiene un 3% de desempleo, pero hay que revisar el otro 97% que sí tiene empleo, el porcentaje de informalidad y el porcentaje que está en pobreza laboral. Exacto, Jorge. Y en la economía, digamos que en la contratación ya ha quedado despejado el tema del nearshoring, porque algunas empresas consideran que pues existe y que pues solamente se le dio la vuelta. Mira, me parece que hay un indicador interesante, Rogelio, que es los porcentajes en que están cerrando las revisiones salariales de las contrataciones colectivas. Creo que ahí encontramos a muchas empresas que están viendo con buenos ojos o con mejores ojos el nearshoring, y lo que está mandando ahí es la negociación sindical. Es interesante que están cerrando en porcentajes del 8 o 9%. Los incrementos de las revisiones salariales, según datos de la Secretaría del Trabajo,
que está haciendo una publicación mensual de cómo van cerrando las revisiones y le está dando mucha difusión. Si a esos porcentajes le quitas el 7 punto y algo de inflación, pues la recuperación es baja todavía. Entonces creo que el nearshoring todavía sale a deber en el tema de salarios. Claro que hay que esperar, porque la expectativa de inflación, como ustedes saben, al cierre del año, pues se espera que esté en índices del 5%, y por supuesto que los salarios que se negocien altos ahorita, pues no les van a bajar el salario a las personas cuando la inflación baje. Pues Jorge Sales Boyoli, abogado especialista laboral y socio de Littler, muchísimas gracias por la entrevista. No, ¿de qué? Muchas gracias y que tengan buena semana. Igualmente que tengas una muy fructífera semana.